Vamos a Efesios capítulo 4 y voy a dar lectura a los versículos 1 al 6. Dice: yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos ir a tu presencia como congregación, Señor, para rogarte, Padre, que en tu misericordia, aquella misericordia que en este día hemos exaltado a través de la alabanza, Señor, esa misericordia y esa bondad, Señor, que tú derramas abundantemente sobre quienes ruegan por ella, Señor, por esa misericordia te rogamos que tú derrames de tu gracia sobre nosotros en esta oportunidad. Ayúdame a mí, Señor, desde mi debilidad y mi incompetencia, Señor, a poder predicar tu palabra como debe ser. Ayúdame, Señor, a poder transmitir, Señor, lo que tú quieres transmitir a la iglesia, Señor. Padre, permítanos como congregación no solamente ser receptivos con tu palabra, sino que recibir, Señor, esa obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de ella. Ayúdanos, Señor, a poder ser transformados, Señor, a la semejanza de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo con tu palabra. Permítanos hoy, Señor, comprender la importancia que tiene tu iglesia en este mundo y cómo para ti, Señor, es importante que nosotros guardemos la unidad de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, a la luz de este pasaje, llamados a guardar la unidad de la iglesia de Cristo. Dios nos ha llamado no solamente a ser parte de la iglesia, sino que Dios nos ha llamado también a guardar esa iglesia en unidad. Amén, en unidad. Y obviamente el énfasis está puesto ahí en el verso 3, donde dice el apóstol Pablo que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Antes de ir a los puntos que tengo yo que entregar hoy a través de este tema, yo quiero puntualizar varias cosas ahí en el verso 3. Recordar una de las cosas que hemos hablado ya, esta palabra solícitos quiere decir ansioso, entusiasmado por, ya es como cuando de pronto vamos a, ¿cierto? Vamos a ir a un paseo espectacular y se acerca la fecha de ese paseo y nosotros cada vez más ansiosos y cada vez ya es la noche anterior y nosotros, hay algunos hasta que no duermen, ¿cierto? Porque al otro día, wow, va a ser espectacular ese paseo. Bueno, esa ansiedad de que llegue luego aquello, esa ansiedad de que suceda luego aquello que estamos esperando, de que podamos tener luego aquello que queremos tener, de que se solucione luego un conflicto que ya nos tiene muy complicados emocionalmente, entonces queremos que se resuelva y haya ansiedad. Y vamos a hacer todo lo posible para que eso se resuelva. Entonces, ese tipo de solicitud de la que habla el apóstol Pablo aquí, estar siempre ahí solícito, siempre presto, siempre con el anhelo de poner todo de mi parte para que esto se cumpla. Ahora, eso significa que nosotros, hermanos míos, estamos llamados a hacer todo el esfuerzo posible para preservar la unidad del Espíritu. Pablo está hablando ya, como hemos dicho la vez anterior, de la iglesia, ahora ya en términos corporativos en este mundo. ¿Ya?
aún sigue en mente del apóstol Pablo la iglesia universal. Ya obviamente se entrelazan estas cosas con respecto a la iglesia local de Éfeso. Cuando hablamos de iglesia universal e iglesia local debemos hacer algunas precisiones. Cuando la Biblia habla de iglesia, generalmente la mayor parte de las veces que habla de la iglesia local, es decir, una iglesia cristiana establecida en una localidad compuesta por miembros, ¿cierto?, que conocidos, definidos, que son parte y están comprometidos, ¿cierto?, en la fidelidad a Dios en esa iglesia. Entonces, la mayoría de las veces que la Biblia habla de iglesia, se refiere a la iglesia local. Sin embargo, hay más de un par de veces, bueno, muchas ocasiones, en que cuando los apóstoles hablan de la iglesia, se refieren a la iglesia universal, como cuerpo de Cristo. Es decir, aquella que componen todos los creyentes en todos los lugares. O más bien voy a repetir las palabras del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1 de 1 Corintios. Él dijo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, esta es la iglesia local, a los santificados en Cristo Jesús, y dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Y ahí está la iglesia universal. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, ¿cierto?, son parte de esta iglesia universal. El apóstol Pablo, cuando habla de que de los dos pueblos hizo uno solo, y eso le llamó cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia universal. La universalidad de los creyentes como un solo cuerpo. De tal manera que nuestros hermanos en Cristo que viven, qué sé yo, en Mozambique, ya, aunque ellos son parte de una iglesia local cuyo pastor es conocido y cuyos miembros son conocidos, aunque son una iglesia local, son parte también como nosotros de la iglesia universal. ¿Ok? Otra cosa que debo precisar es que la iglesia universal no está compuesta por muchas iglesias. ¿Ya? La iglesia universal está compuesta por creyentes, no por iglesias. ¿Ya? No por iglesia. O sea, no es que, no, la iglesia IBGR es parte de la iglesia universal. No. Nosotros como creyentes. Porque nosotros tenemos una membresía conocida, cuyo testimonio conocemos, y por lo menos podemos dar fe de que son convertidos a Cristo. Ahora, si de esos miembros, que son miembros oficiales de IBGR, alguno no es convertido verdaderamente, bueno, no sabemos. Por eso está el concepto también de iglesia invisible, porque uno no necesariamente sabe, ¿ya? Ayer andábamos ahí en una feria con el Liam y Mateo, y Mateo, habían unos cristianos predicando ahí, y él comentaba que uno no sabe quién es cristiano aquí en la feria o no. Y sí, pues uno no sabe. Porque también la iglesia tiene una faceta invisible, ¿me entiendes? Pero también tiene una faceta que hay una iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia visible? La iglesia local, a los cuales los mismos miembros acreditan que tales o cuales personas son realmente parte de la iglesia de Cristo. ¿Entiendes? Nuestra última miembro recibida fue mi hermana Corina. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ella venía con recomendación de nuestros hermanos allá en Venezuela, pero ¿qué hizo la iglesia IBGR con ella? Bueno, de alguna manera, el aceptar la membresía de ella significa que IBGR reconoce, ¿cierto?, en base a su testimonio y en base al testimonio de otros también, de que mi hermana es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la hacemos parte del cuerpo local. Eso es un poco con respecto a precisar algunas cosas importantes de la vida de la iglesia. La iglesia tiene una faceta universal, pero también tiene una arista que es iglesia local de creyentes. ¿Ok? Ahora, vuelvo a repetir, Pablo comienza ahora en el capítulo 4 a ser un poco más práctico en hablar de la iglesia y su vida. Entonces, generalmente va a estar hablando de esa iglesia local,
pero con ribetes de Iglesia Universal, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo esas cosas importantes. Uno de ellos es el llamado a la unidad, ¿me entiende? Cristo oró al Padre Celestial en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, versos 11, 21 y 23, y una cosa que él pidió a su Padre Celestial, dijo que ellos sean uno para que el mundo crea. Que todos ellos, todos los que van a creer en mí sean uno solo. Ahora, lamentablemente el movimiento ecuménico se agarra de ahí y dice, ve, la voluntad de Dios es que toda la iglesia seamos una. No, no es así. ¿Ya? Porque el movimiento ecuménico es una falsa concepción de la unidad de Cristo. Porque el movimiento ecuménico promueve la unidad de iglesias, incluso de distintas confesiones, echándose al bolsillo la doctrina, echándose al bolsillo el evangelio incluso, bajo la bandera del amor. Todos tenemos que amarnos. Entonces, es así. Entonces, es de alguna manera una falsa concepción de la unidad. No, la verdad es que la unidad que habla el Señor Jesucristo en su palabra no es una unidad corporativa. Es verdad, no podemos desconocer que las divisiones denominacionales, incluso las divisiones eclesiásticas dentro de una denominación son tristes, son lamentables y son perjudiciales en muchos aspectos. Pero eso no significa que la solución esté en aglomerar en una sola corporación a todas las iglesias que presumimos que son cristianas. No, no es así. No fue la idea de los apóstoles, no era la vida de las primeras iglesias. Por lo tanto, no podemos pretender que ese es el tipo de unidad que el Señor pretende para nosotros. No, la unidad de lo cual habla el Señor aquí tiene otro aspecto que vamos a, obviamente, hablar de él. Pero el apóstol Pablo comienza ahí, como dije, haciéndonos entender, bueno, Pablo a los Efesios, obviamente, que ellos debían estar solícitos en guardar esta unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Con lo cual, hermanos míos, nos recuerda el apóstol Pablo una cosa muy importante. La unidad es parte de la naturaleza de la iglesia, no las divisiones. Por eso las divisiones son lamentables. Ojo, son esperables. ¿Me entiende? Pablo le dijo, hay casi una, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre, en la semana también me recordó alguien ahí. ¿Cómo se llama un falso dilema? Paradoja. Se me olvida siempre esa palabra. Ya. Hay una paradoja en lo que Pablo dice ahí en 1 Corintios, porque dice, oigo que ustedes están divididos y eso es horrible. ¿Ya? Pero después dice, pero es bueno que hayan divisiones, porque así salen a la luz los que son aprobados y los que no lo son. ¿Me entiendes? Entonces hay una paradoja. Por un lado, es lamentable una división, pero por otro lado, muchas veces, por causa de estos conflictos, puede de alguna manera el verdadero creyente potenciar su fidelidad y los falsos creyentes largarse. Muchas veces pasa eso. Y a veces Dios usa, porque recuerden que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, entonces Dios usa a veces esas cosas para santificar más a su iglesia. ¿Ya? Es así. Entonces Dios ha hecho de la iglesia, hermanos, un cuerpo unido donde mora su Espíritu Santo. La unidad que disfruta la iglesia, la paz que disfruta la iglesia es un don que el Espíritu Santo nos da. No es producto de nosotros. No es que, wow, ahí se mantiene la unidad. ¿Sabe por qué? Porque son todos simpáticos. No, no somos todos simpáticos. ¿Entienden? No es así. No, es que la unidad ahí se mantiene porque la verdad es que ahí nadie difiere. No, no es así. Recuerden,
hay otro falso concepto de unidad, que es la uniformidad. La unidad no implica uniformidad. Es decir, unidad no depende, la unidad de la iglesia, de que seamos todos igualitos, que pensemos todos igualitos, que vistamos todos igualitos. No, que seamos todos parejitos. Mira, el mismo nivel de madurez espiritual. No, no es así. No es así. No es la realidad. Y gracias al Señor que la unidad no depende de eso. La unidad no depende de una persona. ¿Entiende? La unidad no la produce una persona, de hecho. No, ahí somos todos unidos porque el pastor nos une. No es así. Eso no es bíblico. La unidad no la produce una persona. Bueno, ¿quién la produce, pastor? Bueno, ahí lo dice. La unidad del Espíritu. Quien produce la unidad de una iglesia es el Espíritu Santo. Él produce la unidad de la iglesia. Él la desarrolla, Él la genera. Y si hay un logro de ver una iglesia unida, hermano, no es de ninguna manera un mérito humano, sino que el Espíritu Santo, ¿cierto?, es el que produce la unidad. El que produce la unidad. La iglesia de Cristo es una iglesia unida. Unida. La naturaleza de la iglesia es la unidad. ¿Por qué? Porque así es Dios. Y Dios todo lo que crea lo asemeja a su naturaleza. ¿Entiende? Por ejemplo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces tenemos cualidades, ¿cierto?, parecidas a Dios porque hemos sido creados a su semejanza. El matrimonio es creado a semejanza de su creador. ¿En qué sentido? Bueno, dice el apóstol Pablo, hablando del matrimonio original, dice, y los dos serán una sola carne, pero yo no hablo de esto del matrimonio, sino que más bien hablo de Cristo y la iglesia, dice. Es decir, el matrimonio fue instituido por Dios para reflejar y ejemplificar la relación que Cristo iba a tener con su pueblo. Es decir, el matrimonio es diseñado o es propuesto a los seres humanos después del modelo original. El modelo original es Cristo y su pueblo. Y en base a esa unidad es que Dios dijo, los dos serán una sola carne. Dos personas unidas. Entonces, en ese sentido, hermanos, la unidad es parte del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Tres personas, un solo Dios. La iglesia es lo mismo. La iglesia somos muchos miembros, dice el apóstol, pero un solo cuerpo. No somos muchos cuerpos, somos un solo cuerpo y muchos miembros. Y ahí el apóstol Pablo, cuando habla en Corintios acerca de los dones espirituales, dice, no se peleen por los dones, si cada uno tiene su don, y hablando del cuerpo humano, dice, el ojo no le puede decir al pie, no te necesito, ni ahí, no. Los miembros del cuerpo no pueden reclamar individualmente gloria para sí mismos, porque los miembros del cuerpo se deben al cuerpo. Al cuerpo. Si me pica la cabeza, mi mano va a ir en servicio de mi cabeza, ¿cierto? Me voy a rascar. Si me pego en el dedo, mi otra mano va a ir en servicio de ese... ¿Ya? Y me voy a chupar el dedo así para que no me duela. A eso se refiere Pablo cuando dice que los miembros se sirven unos a otros, porque son parte de un cuerpo. Y en ese sentido, hermanos míos, debemos entender que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Y a eso se refiere cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia como una unidad. Una unidad. ¿Quién es el que produce esta unidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿De qué manera la produce? Bueno, primero a los Corintios capítulo 12, versículos 11 en adelante nos dice una verdad relevante en
en este tema, dice lo siguiente. Bueno, hablando de los dones del Espíritu Santo, versículo 9, a otro por fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Está hablando, el Espíritu es el que obviamente otorga estos dones. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Entonces, pero dice, pero todas estas cosas que son parte de la vida de la iglesia, le dice Pablo a los Corintios, las hace uno y el mismo Espíritu, es decir, es el Espíritu que hace esas cosas. Ahora, ¿por qué lo dice eso? Porque recordemos que capítulo 12, 13 y 14 son un misil del apóstol en contra del orgullo corintio. Porque ¿qué hacían los corintios? Estaban pero todo enorgullecidos. ¿Por qué? Porque tenían dones. ¿Entiendes? Y ahí el que más hablaba en lengua era el más espiritual. Entonces Pablo dice, uy, menos mal que yo hablo más lengua que todos ustedes, pero yo prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan que 10.000 palabras que nadie me entienda. Entonces Pablo haciendo una... ¿Por qué? Porque ellos estaban fallando en algo, que no estaban edificando el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no estaban edificando el cuerpo de Cristo? Porque estaban usando sus dones carnalmente, para su propia carne, para enorgullecerse, de tal manera que tú y yo podemos usar los dones que Dios nos dio pecaminosamente. ¿Qué se estaban echando al bolsillo los corintios? El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, hermanos míos, es más importante que los dones, porque el fruto es indicativo. Por sus frutos los conoceréis. El fruto me dice si soy o no soy, si sirvo o no sirvo. Por eso es que Pablo les dice en el capítulo 13, pero yo, hermanos, les voy a proponer un camino mejor. Mira, si yo hablo lengua angélica, humana, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tuviera toda la profecía y qué sé yo, pero no tengo amor, nada soy. O sea, yo puedo estar haciendo y deshaciendo con mis dones en la iglesia, pero si no tengo amor, no soy nada. Entonces, hermanos míos, la unidad de la iglesia no depende de tus dones, no depende, no se genera por nuestros dones, no se genera por nuestro obrar en sí, sino que se genera porque el Espíritu Santo la produce. La naturaleza de la iglesia es unidad y el Espíritu Santo es quien la produce. Verso 11 de 1 Corintios 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo dice, un solo cuerpo, unidad. Y mire lo que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia de Cristo es un cuerpo por el hecho de que es el Espíritu Santo el que forma ese cuerpo en unidad. Cuando dice que fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, está hablando del cuerpo de Cristo. La palabra bautizo significa sumergir, meter, incorporar. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol? Dice que el Espíritu Santo tomó nuestra vida cuando fuimos salvos y nos metió en el cuerpo de Cristo. Ahí somos parte de ahora. Hemos sido bautizados en un cuerpo. Y note los verbos, la conjugación verbal que usa. Nosotros por un solo Espíritu, ¿qué dice Pablo? Fuimos. Tiempo pasado. Fuimos. Un día esos corintios fueron bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. A todas luces es el día de su salvación, obviamente, que fueron incorporados a la iglesia de Cristo. ¿Y qué más agrega? Fuimos, ¿qué dice? Todos bautizados. Cada creyente corintio fue bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? La pregunta es, ¿hablaban todos lengua? No. Por lo tanto, es una falacia la teología cuando dice que la
señal de haber sido bautizado es hablar en lengua. No, aquí dice, todos fuimos bautizados y no todos hablan lengua. Entonces, no es una señal, ¿ya? Y por otra parte dice, fuimos todos bautizados. Es decir, ya es una realidad en mí, dice Pablo, y en todos nosotros. Ya fuimos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo toma la vida del creyente y lo inserta en el cuerpo espiritual que es la iglesia de Cristo. Y a todos, vuelve a usar ese término, todos se nos dio, pasado también, a beber de un mismo, y ahí la unidad, de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, el Espíritu Santo fue, o es más bien dicho, el que inserta a los que va convirtiendo al cuerpo de Cristo. Cuando un individuo inconverso no busca a Dios, pero es expuesto al Evangelio, y si realmente Dios tiene un plan de salvación con él, este individuo va a llegar a nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo, quien abre su entendimiento no solamente para que esté atento al Evangelio, sino que para que comprenda esas verdades y para que en esa digamos, exposición al Evangelio, este individuo se arrepienta y crea en Jesucristo. En ese momento el mismo Santo Espíritu lo toma y lo inserta dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo comienza una obra en su corazón, en su vida. Y en ese mismo momento, ¿cierto? No solamente empieza una obra en él, sino que a través de él en otros. Y es el Espíritu Santo ahí el que produce esta unidad que obviamente es parte de la naturaleza de la iglesia. Entonces, el primer punto importante, hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo la produce el Espíritu Santo. Pero ¿qué injerencia tienes tú y yo como parte del cuerpo? Bueno, ahí está. Yo debo hacer todo el esfuerzo por preservar esa unidad. Porque de pronto tú y yo podemos estar atentando en contra de esa unidad que produce el Espíritu. ¿Me entienden? Por eso, hermano mío, cuando hay alguien que está rompiendo la unidad de la iglesia, o como dice ahí el apóstol, mira, yo te voy a llevar un pasaje que no lo tengo anotado aquí, pero vino a mi mente en este momento, que dice, segunda a los Tesalonicenses, creo que segunda a los Tesalonicenses. Bueno, hay un pasaje ahí, pero creo que es más provechoso el de Romanos. Es bueno el de Tesalonicenses, pero creo que es más provechoso el de Romanos. Voy a ir a Romanos, capítulo 16. Verso 17, dice el apóstol Pablo, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Dice, más os ruego. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Un espíritu de unidad, ¿eh? Pero dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a quién? A sus propios vientres, para su provecho personal. ¿Sabe por qué están en la iglesia estas personas que dice Pablo? Para su propio provecho. Son las personas que miran a la iglesia como el supermercado, que van a ver qué puede recibir ese día, ¿cierto? A comprar, ¿ya? Son las que ven a la iglesia como un mall. Vamos al mall, ¿cierto? A satisfacer mis necesidades, ¿me entiendo? Yo
¿sabes qué? Me está faltando paz esta semana, me está faltando amor, voy a comprar a la iglesia, ¿verdad? Y entonces vamos a la iglesia a consumir. La iglesia como un restaurante. Tengo hambre, voy a consumir. Me llené, me voy. ¿Cierto? Hoy día no tengo hambre, no voy a ir a la iglesia. Consumidores de religión. Consumidores de religión. No, por eso dice aquí, ellos sirven a sus propios vientres, no a Cristo. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Dice el apóstol Pablo, fijémonos en esas personas y apartémonos de tales personas que causan divisiones. ¿Por qué? ¿Por qué tan drástico? Porque, hermanos míos, la unidad de la iglesia es algo que el Espíritu Santo produce. Y si tú estás produciendo división en la iglesia, estás haciendo una obra en contra del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Tal vez tú quieres causar daño a alguien de la iglesia, pero hermano, amigo, estás causando daño a la obra del Señor. Y estás tratando de quebrar algo que el Espíritu Santo quiere levantar, que es la unidad. Siempre recuerdo el testimonio de una persona que una vez escuché y llevaba ya un tiempo en la iglesia y yo le decía, bueno, qué bueno que estés bien en la fe. Bien, sí, dijo, pero debo reconocer que cuando llegué a mi iglesia, dijo, mi propósito principal cuando llegué a esta iglesia es causar problemas. Y tuvo que reconocerlo en el tiempo. Dijo, pero gracias al Señor me convirtió mi corazón. Pero dijo, yo debo reconocer que llegué a esta iglesia con ese propósito, causar problemas. Bueno, hermanos míos, ¿cómo podemos nosotros hacer este esfuerzo que dice Pablo? Hacer este esfuerzo grande por mantener la unidad, por guardar la unidad del Espíritu. Bueno, ahí lo dice en el vínculo de la paz. El vínculo implica algo que me une. Bueno, la paz, hermanos míos, es importante, pero no debemos olvidar que Pablo ya mencionó la humildad, la mansedumbre, el amor y ahora la paz. Por lo tanto, lo que podemos entender es que yo y tú podemos guardar la unidad de la iglesia desarrollando y practicando las virtudes que propicien esa unidad. Debemos desarrollar esas virtudes que son los medios para mantener esa unidad. Debemos aprender a vivir con humildad. Obviamente, cuando hablamos de humildad, paciencia, amor, paz, son los frutos del Espíritu Santo. ¿Ves que el Espíritu está metido en todo? Son los frutos del Espíritu. Entonces, mire, el mismo Espíritu Santo me capacita para yo esforzarme y mantener la unidad de la iglesia. La unidad que Él mismo produce. Pero sí, tal como Pablo le demanda a los efesios, Dios nos demanda a nosotros. Tú eres responsable de guardar la unidad del Espíritu. Humildad. Nada hagan por contienda ni vanagloria, le recuerda Pablo a los filipenses. Revestidos de humildad, dice el apóstol Pedro. ¿A quiénes les dice? Dice a los jóvenes. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos, los miembros de la iglesia, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La mansedumbre, hermanos, es importante, importantísima. Hermanos, Gálatas 6:1, hablando de la vida de la iglesia, le dice Pablo a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Eso, hermano mío. No significa que el hermano que anda mundano, usted va y le pega así un manotazo en la cabeza. Oye, ¿hasta cuándo vaya a ser mundano? Pues no, con espíritu de mansedumbre, hermano. Y mira lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la pregunta, hermano, cuando tú quieres corregir o restaurar a alguien, ¿estás considerándote a ti mismo? ¿Tú sabías que ese problema que estás tratando de ayudar a tu hermano y que tu hermano está teniendo esos problemas, esos pecados, esas tentaciones,
¿tú sabías que tú también podrías estar en lo mismo? Entonces, ¿con qué espíritu vas a restaurarlo? ¿Con el espíritu ese de, mira, este cabrito no sabe nada, yo le voy a enseñar? No, hermano, con un espíritu de mansedumbre, porque tú también podrías estar ahí. Tú también podrías estar ahí. Eso habla de la empatía en la consejería. Cuando tú vas a aconsejar a un hermano, tienes que ser empático. Empático no significa encontrarle la razón en todo y tolerarle todo y justificarle todo. No, la empatía significa, por ejemplo, que tú también pudieras estar ahí, pudieras caer. Entonces, considérate a ti mismo cuando necesites restaurar a un hermano, pero con mansedumbre, un espíritu de mansedumbre. Hermano, la mansedumbre es tan importante cuando tú tratas el pecado de otro, porque es típico que nosotros, que todos llevamos un fariseo adentro. Cuando alguien peca, ¿cierto? Sacamos la espada láser y queremos cortarle cual Jedi la cabeza al otro, haciéndonos nosotros los más piadosos. No, hermano mío, con mansedumbre, con mansedumbre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque el siervo del Señor, hablando del pastor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Entiendes? Hay veces que un hermano le dice al pastor, pero vaya hermano, le dice, y pastor, ¿y por qué no le dice un par de cosas, hermano, nomás para que se deje? No, hermano. A veces el pastor quisiera decir un par de cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Dice que el pastor no debe ser contencioso. Por lo tanto, ¿se podría poner los guantes? Sí, pero tiene que abandonar los guantes. Ese no es el camino que el Dios le propone. No debe ser contencioso. ¿Entienden? Sino que amable para con todos, apto para enseñar. ¿Entiende? Porque tratar el pecado implica enseñar. A lo mejor el que está pecando está en ignorancia. Sufrido, es decir, que aguante, que tenga aguante, porque le pueden llegar ahí uno. ¿Ah? Y mire lo que dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios, que es el que hace la obra, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y también el apóstol Pablo, hablando a Tito, dice que nosotros debemos en nuestra nueva vida no difamar a nadie, que no sean pendencieros, sino amables, dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, ¿cómo le conocen a ustedes en la iglesia? No, yo no hablo con eso porque es de temer. No le digo mejor porque es al tiro, como los gatos se engrifan así. No, hermano, mansedumbre. ¿Y por qué la mansedumbre? ¿Y por qué la humildad? Porque, hermano, son los condimentos que hacen posible la unidad de la iglesia. O si no, andaríamos peleando siempre, a cada rato, por cualquier cosa. Porque si hablamos de las cosas que nos diferencian, tantas, hermano, tantas. ¿Qué otra cosa? Otro condimento, otro elemento, paciencia. La paciencia, que con paciencia os soportéis los unos a los otros, dice. Ahí el verso 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, hay, sí, entre los miembros de la iglesia hay personas que hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque hay que soportarla. ¿Y por qué tengo que soportarte a ti? Si es cristiano es porque ha sido llamado a eso. ¿Amén? Es que yo no tengo por qué soportar a ese hermano, pastor. ¿Y cuánto te soportó Cristo y Dios? ¿Cuánto ha soportado tus pecados, hermano? ¿Cuánta paciencia ha tenido que tener contigo, hermano? El Señor. Que todos los días te vuelva a dar una oportunidad de perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación. Hermanos, Dios ha tenido paciencia con nosotros. ¿Amén? Y la sigue teniendo. Y tú tienes que tener esa paciencia con los demás. Amor, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor.
Dice Pablo, si no tengo amor nada soy, de nada me sirve. El amor cubrirá multitud de pecados, por eso es bueno para la unidad. Pablo dice en Colosenses, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe? Si hay tanta diferencia en nosotros, y ya, mire, lo que pasa, hermano, cada vez que hablo con él, siempre hay algo que nos diferencia, siempre, ya, pero hay un último recurso que es el recurso mágico, si pudiera usar esa palabra. ¿Cuál es el amor? El amor. ¿Y por qué? Porque el apóstol dice, repitiendo a un profeta, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quiere decir, pastor, que por amor yo debo a veces echarme al bolsillo la ofensa de mi hermano? Absolutamente. Eso quiero decir. Que el amor es capaz de producir cosas tan maravillosas en ti que vas a ser capaz de toda esa grandeza de la ofensa que te hicieron y que tú la agrandaste más, vas a diluirse. A diluirse. Y el amor es capaz, hermano mío, de vincularnos en forma perfecta. Vincularnos. El matrimonio es así. El matrimonio es así. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos en forma definitiva, espiritual y radical con mi esposa? El amor. No nuestras preferencias a veces, no nuestras costumbres. Mi esposa rabea por mis malas costumbres a veces. ¿Me entiendes? Entonces, pero nos amamos. Y a veces discutimos y parece que el amor se solapa, ¿ya? Se ensombrece, pero resurge. Y cuando resurge, cubre multitud de faltas. Nos perdonamos, nos pedimos perdón y andamos cuchi como siempre. ¿Entiendes? Hasta que volvemos a otra andanza ahí de pecado. Pero el amor es el que de alguna manera disipa la niebla del pecado. Y el amor, hermanos míos, es dicho por Pablo aquí, es el vínculo perfecto. Y la paz, hermanos míos, no tienes idea lo importante que es la paz. Todas las salutaciones apostólicas dicen gracia y paz a vosotros. ¿Por qué es tan importante la paz? La gracia la puedo entender, pero ¿por qué la paz? Porque, hermanos míos, la unidad del Espíritu se guarda en paz, con el vínculo de la paz. Con el vínculo de la paz. Pablo dice en varias ocasiones, no le voy a dar la cita, pero le voy a ir dando los textos. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Si es posible, dice Pablo, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La paz es lo que debe caracterizar. Hoy ustedes no se pelean. Sí, a veces discutimos, pero finalmente el vínculo de la paz, el vínculo del amor. Eso hace a una iglesia irrompible. ¿Y qué la hace rompible? El pecado, los intereses personales, la codicia, la inmoralidad y todo género de pecados. Pero hermanos míos, estamos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo demás, hermanos, dice, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, dice el apóstol Pablo. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, dice en otra parte. Hermano, cuando hablamos de que la paz del Señor esté contigo, no solamente significa ojalá que no te pase nada y que no te perturbe la vida. No está diciendo esencialmente que no sufras perturbaciones en la vida. Significa que en tu corazón haya paz, que sea capaz de guardar tu corazón en paz y guardar tu relación con tu iglesia en paz. Otra manera que debemos guardar la unidad del Espíritu es comprometiéndonos, hermanos, a estimar y guardar la fe que tenemos en común. Tenemos una fe en común y eso debemos guardarla con compromiso. Pablo dice, tenemos
Hay un solo cuerpo, un espíritu, dice una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Esto de uno solo, uno solo, uno solo. Está hablando de la iglesia. Tantos cristianos, wow, ¿cuántos cristianos habrán en el mundo? No lo sé, pero hay millones. Estoy hablando de la Iglesia Universal de Cristo, de los creyentes genuinos que la componen. Pero no hay creyentes musulmanes ni creyentes budistas. No, no, no. ¿Ya? Porque no creemos en el sincretismo. No, o sea, allá en la India son creyentes también, pero tienen sus dioses también. No, eso, entonces no son creyentes. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo en todos los lugares se caracteriza por tener un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo. Hay características comunes en todos los creyentes del mundo, tradiciones distintas. Allá en el altiplano tocarán guainitos en los cultos. Allá en el África andarán con los tambores. Aquí tenemos música de la que entendemos que es mejor o más apropiada, qué sé yo. Tradiciones, formas de hacer el culto, formas de administrar la iglesia, de, no sé, pues de dispensar incluso la manera en que bautizan, no sé, muchas tradiciones que nos diferencian, pero en lo esencial, hermanos míos, la iglesia de Cristo diseminada a través de todo el mundo tiene una sola identidad. Es un solo cuerpo, tiene un solo espíritu, verso 5, un solo Señor, y versículo 6, un Dios y Padre de todos. La iglesia de Cristo es trinitaria. Es trinitaria. Y los solos Jesús no son iglesia de Cristo, hermano. No son trinitarios. Abandonaron la fe. Entonces, hermanos míos, hay identidad. Y hermanos, y veámoslo desde el aspecto denominacional. Cuando hablamos de las iglesias evangélicas, las que nosotros consideramos como iglesias de Cristo, obviamente, podemos tener esas diferencias de las cuales hablamos, pero tenemos cosas en común que nos hacen vernos como parte de un solo cuerpo. Es verdad, en ocasiones, en distintas denominaciones, por ejemplo, es difícil realizar ciertas cosas juntos por nuestras distinciones, pero eso jamás debe llevar a considerar que la fragmentación del cuerpo de Cristo debe ser una realidad. No. Ni tampoco el exclusivismo. En todas las denominaciones ha habido épocas en donde se ha apuntado al exclusivismo. Recuerdo en el 1840 por ahí surgió un movimiento entre los bautistas allá en el sur, en Estados Unidos, se llamó el landmarquismo. Y que lo que defendía el landmarquismo era que las iglesias bautistas eran las únicas iglesias que podían trazar su ascendencia hasta Juan el Bautista incluso. Por lo tanto, decían ellos, nosotros no aceptamos a nadie como miembro que no haya sido bautizado por un pastor bautista, que haya sido ese pastor ordenado por otro pastor bautista en una iglesia bautista, porque solamente la iglesia bautista es decían, la esposa del Cordero. Después, tanta crítica que recibieron ellos que después inventaron otra teología. Dijeron, sí, nosotros somos la esposa, pero también van a haber invitados a las bodas, así que el exclusivismo, por no decir sectarismo. Pero hermanos míos, en la iglesia, el cuerpo de Cristo no está fragmentado. No está fragmentado. El cuerpo de Cristo es uno solo. Y tiene un solo espíritu. Compartimos un origen común en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu es quien crea la unidad y nos capacita para mantenerla. Sí, es verdad, con algunos hermanos en Cristo tenemos diferencias respecto de las cosas que hace el Espíritu. Pero hermanos, creemos en el mismo Espíritu. Y creemos que es Dios. Y creemos que Él nos une a Cristo y nos capacita para mantener esa unidad. Tenemos una esperanza, dice el apóstol. Es decir, compartimos una misma esperanza en común.
en Cristo, de salvación. Antes estábamos sin esperanza, pero ahora tenemos todos la misma esperanza. La misma esperanza. Un solo Señor. Está hablando de Cristo aquí. Los creyentes confiesan y proclaman que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y todo creyente verdadero en todo el mundo va a declarar Cristo es el Señor. Tenemos una sola fe. Bueno, aquí obviamente hay distinciones de interpretación. Algunos dicen, esta fe se refiere a creer en Cristo. Otros dicen, no, se refiere al cuerpo doctrinal de la iglesia. Las dos tienen su sentido, amén. Primero, si alude a la fe de creer en Cristo, tiene obviamente armonía con lo que dice el verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, Jesucristo, que me salvó, una fe, es decir, la que me llevó a la salvación en Cristo, y un bautismo que obviamente es la manifestación de eso que pasó en mi corazón a través de la fe en Cristo. Pero también el apóstol Pablo usa dentro de su carta esta palabra fe para referirse al cuerpo doctrinal. En el fondo también dice, tenemos un Señor y una sola doctrina. Un solo cuerpo doctrinal. Un bautismo. Vuelvo a repetir, cuerpo doctrinal que se refiere a la verdad apostólica, más que a las distinciones de las conclusiones a las cuales llegamos nosotros que intentamos interpretar la verdad apostólica. Pues la verdad apostólica en sí. Un Dios y Padre. Un solo bautismo, dice. Compartimos la experiencia común de ser bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, de estar unidos al cuerpo de Cristo, y también participamos todos juntos, compartimos este acto del bautismo en agua, representando esta realidad de ser injertados en el cuerpo de Cristo. Y dice un solo Dios y Padre, porque somos hijos suyos y compartimos el mismo Padre, compartimos el mismo Dios. Somos una gran familia adoptiva del Señor. Entonces, hermanos, debemos estar conscientes de que somos partícipes de ese llamado a guardar la unidad del Espíritu. Debemos afirmar que solo puede haber una sola familia cristiana, una sola fe cristiana, una sola esperanza y un solo bautismo y un solo cuerpo cristiano, porque solo hay un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se pueden multiplicar las iglesias de la misma manera que no se pueden multiplicar dioses. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Muchas, decimos. Sí, hablando de la iglesia local, pero hay una sola iglesia en el mundo, que es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Una sola. Como hemos dicho en otra oportunidad, cuando estudiamos la confesión, la iglesia es una, santa, universal y apostólica. Hay un solo Dios y solo tiene una iglesia. Y solo a través de un solo Señor puedes tú salvarte y ser parte de esa iglesia. Y a través de un solo Espíritu puedes ser partícipe de esa iglesia. Esta preciosa unidad, hermanos míos, que no existe en ningún otro organismo en el mundo, esa preciosa y perfecta unidad es la que nosotros estamos llamados a guardar. A guardar. ¿Cómo la guardamos? De la manera en que nos conducimos en esa iglesia. Por eso, hermanos, cuando hay conflicto entre hermanos, el Señor nos dice, no, anda y conversa cara a cara con ese hermano. Si algún hermano peca contra ti, anda y repréndele, sí, pero estando tú y él solo. Ahora, si el hermano se arrepiente, ganaste a tu hermano, le dice el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, la unidad. La unidad. Pero ¿qué pasa cuando alguien peca contra otro hoy en día? Va y le cuenta al otro hermano y vamos con el chisme. No sabes nada lo que dijo la hermana de ti, o no sabes nada lo que dijo el hermanito, o lo que hizo el hermano, y atentamos contra la unidad del Espíritu en vez de guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, quiera el Señor que nosotros seamos tan llenos de su Espíritu Santo y tan llenos de la sabiduría de su palabra que podamos nosotros unos a otros aconsejarnos, exhortarnos unos a otros, edificarnos, en vez de destruirnos, de dividirnos, de competir. La iglesia no es una competencia, hermanos míos.
Yo recuerdo una iglesia donde estuve, los hermanos se reirán cuando me acuerde, pero cuando empezó la onda de que todos iban con terno, así hasta los chiquititos, y ya después era una pasarela de moda. ¿Quién iba con el mejor vestido, el mejor terno, hasta los chiquititos? Y el que no tenía plata para comprarle a los chiquititos, pucha, porque somos competitivos en muchas cosas. El que canta mejor, el que enseña mejor, el que hace todo. Hermano, olvidémonos de eso. Nada hagáis por contienda ni vanagloria, dice el apóstol, sino con humildad. ¿Por qué? Porque, hermano, eso es lo que mantiene la unidad de la iglesia. Eso es lo que mantiene la unidad. No eres tú, no soy yo, somos todos, que estamos llamados a guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Oremos.